Con la salida del livestream de la 5.0 Natlan ya tenemos confirmado los banners de la 5.0 y efectivamente, como os traje en otros vídeos anteriores, es Raiden y Kazuha. Tengo un pelo en la lengua. Además, no pregunten por qué. Además, se les ha filtrado el banner y los 4 estrellas del primer banner de Mualani y Kazuha, que es la primera mitad. Así que hoy vamos a analizar y por fin vamos a ver los banners confirmados de la 5.0. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Recordar, gracias por todo el apoyo, es gratis para vosotros, ayuda un montón al canal, no sabéis cuánto, a que se recomiende, a que crezcamos mucho más y a todo el equipo. Así que corriendo, que es gratis para vosotros. Y ahora sí, vamos con los banners 5.0. Muy bien. Como estaba ya más o menos confirmado y hemos hablado en varios vídeos, y creo que muchos de los que seguís mi canal ya sabíais, el banner confirmado consta de estos personajes en el siguiente orden, que son Mualani con Kazuha en la primera mitad y Kinnich con Raiden en la segunda mitad. Creo que a la altura de estar viendo este vídeo también he subido algunos vídeos con el kit completo de Mualani y Kinnich, así que hoy comentaré estos kits por encima, pero si queréis un vídeo solo dedicado a estos personajes, pues estarán por aquí o estarán en el canal en los vídeos recientes, pero tienen bastante potencial los dos, y por primera vez no empezamos una región con carries más o menos que luego quizá mejoran, sino por primera vez empezamos la región con unos carries que pueden ser muy potentes, pero espero que todo Natlan no sean carries literalmente. Así que primera mitad, tenemos que en el banner de la primera mitad vienen Mualani, Kazuha y como 4 estrellas tenemos a Bennett, Xinjiang y Kachina. Además, Bennett llega en el primer banner porque, como veis en pantalla, los 4 estrellas ya nos lo han puesto directamente en el livestream. No sé si se les ha filtrado sin querer o lo han puesto a propósito, pero ya sabemos los 3 primeros 4 estrellas además. Bien, dentro de todo esto, de este primer banner de la primera mitad, que son 5 personajes, Mualani, Kazuha, Bennett, Xinjiang y Kachina, ¿qué merece la pena? Pues bien, para empezar, Kazuha es uno de los 3 mejores personajes del juego y debería ser la prioridad en todos los personajes, por lo menos de la 5.0, al menos la C0. Ahora al final del vídeo hablo de la C1 y la C2 de Kazuha, que también son muy poderosas, pero lo importante es el personaje en sí. Luego, Mualani es un carry que va a hacer vaporizados con el tiburón, que hará una ulti con un nuke potencialmente de poder llegar incluso a 1.000.000 vaporizando, y su tiburón, como dije en otros vídeos, es un golpe que además le han sumado un poquito más de daño multitarget, es decir, hace unos torpedos adicionales para golpear a más de un enemigo, hasta 3 máximo, pero lo mejor es de hecho contra 2 enemigos además. El caso es que, para que entendáis el funcionamiento, es como una especie de gaming, es decir, hará pocos golpes con números muy grandes. Mualani es un 5 estrellas que con C2 podría entrar perfectamente en uno de los 5 mejores equipos del juego. La diferencia con gaming es que no hace descendentes, sino que es un mordisco del tiburón, pero que hace muy pocos números muy grandes. Funciona ataques normales vaporizados. Y por último, ya sabéis que es de catalizador y funciona con vida. Sus equipos van a ser de vaporizados, tanto sobre quemadura. Emily, sí amigos, Emily es uno de los mejores personajes para combear con Mualani. Quien quiera jugar Mualani, que tire por Emily, porque el vaporizado sobre quemadura de Mualani, Emily, Mabuika será uno de los mejores equipos de Natlan. Y por otro lado, el vaporizado no sobre quemadura, sino un vaporizado normal, quizá buscando un Mualani, un Kazuha también para poder aplicar el sombra verde tanto al hidro como al piro, un piro que hasta ahora seguramente sea Xiangling, pero que en el futuro será Mabuika, y por último, Mualani, como no va con ataque, no será Bennett, quizá puede ser algún otro personaje, quizá hidro, soporte, que no cure, bueno, que cure pero que no robe vaporizados, para la consonancia hidro, para más vida, para aumentar el daño de Mualani, es decir, un hidro, una Xiangling, un Kazuha y Mualani vaporizando sobre el piro que van a aplicar Kazuha imbuido de piro y Xiangling. Y el otro hidro debe ser que no aplique nada de hidro para no robar vaporizados, pero sí que nos ponga hidro para que Kazuha meta doble switch, es decir, sombra verde al hidro y sombra verde al piro. Esos son los equipos de Mualani por ahora. Habrá en el futuro alguno más y sí tiene un potencial brutal. Ahora,
Los 4 estrellas, pues bien, Bennett es el rey del juego, su C5 es la última 3 y su C6 es muy buena para cualquier equipo donde tengas un piro adicional o él mismo sea carry o algo así, y además su C6 no hay ningún problema en subirla. Eso ya fue una cosa que en la comunidad se descartó hace años, así que no tengáis problema, subirla, jugarlo C6. Xinjiang es pues el peor personaje del juego junto con Aloy, lo siento mucho, no tiréis por ella, no merece la pena y solo pega una ulti física muy grande. Y Kachina es una especie de soporte geo que funciona con defensa, que bufa la defensa, que es muy buena montura para sobre todo trepar, para minar y para ir rápido en mundo abierto, no tan rápido como Mualani, pero a lo mejor no saquéis a Mualani, si saquéis a Kazuha, pero saquéis Kachina como 4 estrellas. Así que Kachina, dejadme en los comentarios si queréis un pequeño vídeo haciendo un pequeño análisis de lo que es el personaje, pero bueno, es un 4 estrellas, no increíblemente destacable, no viene a mejorar nada de lo que existe, pero sí nos aporta variedad. Es decir, Kachina lo que nos va a dar es un nuevo personaje geo para equipos geo que funciona con defensa, que bufa la defensa del equipo con constelaciones y que nos deja tanto la posibilidad de jugar en campo como si fuese una Kirara de geo, como la posibilidad de dejar el drill en el campo haciendo unos pequeños golpes de geo, pero me parece que no lo suficiente para ser un sub DPS como un Albedo, por ejemplo, que es de 5 estrellas, pero deja su drill en campo y golpea con geo, es decir, hace cosas, está interesante. Y ahora, la segunda mitad de los banners de la 5.0 son Kimmich y Raiden. Son 2 carries, cuidado con esto. Pues bien, Kimmich, ya hablé de él y está el kit por YouTube, imagino, y si no lo subiré el mismo día que suba este vídeo, el kit de Kimmich. Pero básicamente Kimmich es un carry dendro que se enfoca en quemadura y crepitar, porque tiene un talento que cuando tienes un equipo de quemadura o crepitar, de cremadura, la nueva reacción. Básicamente su pasiva del cañonazo que os expliqué en el kit, que es un escalado que tiene de 1200% a talento 10, un golpe dendro. Puedes tirarlo como 5 veces por rotación cuando juegas un equipo de quemadura o crepitar. Cuando juegas un equipo de Aggravate o Hyperbloom, o sea, de Sprint o Hyperbloom, donde no haya un piro, entonces el cañonazo se podrá tirar solo 2 o 3 veces. Igualmente es una locura. Entonces, lo bueno que tiene Kimmich como carry dendro es que obviamente nos trae nuevos equipos dendro que no se han jugado hasta ahora, pero además se va a poder jugar en equipos dendro antiguos, al menos dando un desempeño interesante y con la C2 superando al Heizam y Tignari como mejor carry dendro del juego. Y esto es interesante porque lo dije al principio del vídeo, Mualani y Kimmich traen mucho potencial, traen potencial de ser de los mejores carries de hecho del juego. Lo que pasa es que Mualani no va a superar a Nubilet, imagino yo, y Kimmich pues sí que va a ser el mejor carry dendro, pero cuidado porque las limitaciones a lo mejor para jugarse fuera de equipos con piro, el quemadura y crepitar, pues están escondidas tras su C1 y C2 y eso ya no es para todo el mundo, obviamente. Y por otro lado, Raiden. Raiden es el Arconte Electro, el carry electro predilecto por excelencia, quizá no el mejor porque Clorinde tiene más potencial de techo, pero sí lo elegido por los jugadores y además una de las más versátiles. Raiden se puede jugar en Raiden Hypercarry, en Raiden National, que son equipos que jugáis todos. Se puede jugar en los equipos core de Hyperbloom combinándose con Furina, Nahida y de último un Baizu para poder aprovechar la C2 de Furina y la C2 de Nahida, que son de las mejores constelaciones del juego. Raiden, ya sabéis que todo el mundo busca esa famosa C2 o C3 para hacer 1 millón de daño con el corte, que se puede llegar. Y por último aquí, ahora hablo del orden y la importancia, porque al final también es un carry. Recordar que si viene Raiden, vendrá Sara. Con lo cual, el banner de Raiden y Kimmich no se conocen los 4 estrellas, pero casi por especulación, Sara es muy posible que venga. Entonces solo nos falta saber 2-4 estrellas más del banner de Raiden y de Kimmich, aunque posiblemente lo sepamos bastante pronto. Ahora, para terminar el orden de los 5 estrellas, ¿cuál recomendaría? Pues en primera posición recomendaría Kazuha, luego entre Mualani, Kimmich y Raiden. Diría que Raiden le bajaría algo de prioridad a pesar de ser un Arconte, porque sé que a mucha gente le gusta por ser Arconte y carry, pero Raiden depende de su C2 y su C3 y mucha gente quiere ir a por esa C2 y C3 y esto ya es a gustos. Pero como carry como tal a C0 que pueda beneficiar más, creo que el potencial de versatilidad mayor lo tiene Kimmich, muy seguido de Mualani. Mualani también tiene un potencial de daño increíble solo a C0. Y luego en tercera posición, aunque me cueste mucho decirlo y sé el cariño que la comunidad tiene, pondría Raiden. Y luego a nivel de constelaciones, diría que la más importante de los personajes es la C1 de Kazuha para doble elemental, para más facilidad de juntar y para más generación de partículas para el equipo. Luego, quizá aquí sí que habría ya por gustos ir por la C2, C3 de Raiden, porque a la gente le flipa esta constelación. Y luego ya C1, C2 de Mualani
Malani, C1, C2 de Kimmich los rompen bastante, pero habría que esperar porque son carries nuevos, que se han podido probar en la beta, pero no in-game todavía, que es lo interesante. Ese sería el orden de prioridades. Y recordar además que el orden de prioridades, tanto de constelaciones como de los personajes, también está la opción de skipear. ¿Por qué? Porque vienen un montón de personajes increíbles. 5.1 Shilonen, 5.2 Chaska, 5.3 Mabuika. Por ahí caen los reruns de Nahida, de Arlequino, de Xianjun, que es más pool, es un personaje increíble, al igual que Arlequino. Shenhe, que la estáis esperando muchos. Urisley, que preguntáis mucho, que hace mucho que no viene. Ganju, que también hace mucho que no viene. Al principio de las versiones vuelve los arcontes siempre, es decir, por ahí caerán también pues Zhongli, Venti. Con lo cual, cuidado. Nahida, cuidado, porque las primeras versiones de Natlan pintan muy fuertes y a lo mejor una opción muy valiosa, como siempre os dije en muchos vídeos, es skipear. ¡Ya está! Poquito más. Estos son los banners confirmados de la 5.0 con los 4 estrellas incluidos de la primera mitad y un 4 estrellas de la segunda mitad. Gracias por dar tanto apoyo al canal, ya sabéis, dejad un buen like, una buena suscribiros, que ayuda un montón, es gratis para vosotros, hace que el canal se recomiende y crezca, así que vamos corriendo, que no se olvide. Y ya está, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.